Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de estudiar esta serie de lecciones basadas en el libro de Marcos. Y la lección se titula asimismo el libro de Marcos. Y hoy vamos a ver la segunda lección. Así que vamos a ver la vida de Jesús, el ministerio de Jesús a través de los ojos de este escritor. Pero antes de continuar, vamos como de costumbre a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos inmensamente agradecidos por tus bondades, tus misericordias, Señor, por tu amor, por lo bueno que eres y porque nos da la oportunidad de sacar este tiempo para compartir la lección, Señor, con tantas personas que tienen a ver, acompañarnos cada semana. También por aquellos que lo hacen por primera vez. Te pido por todos una bendición muy especial, que tu Santo Espíritu se posesione de ellos, Señor, y al momento de ver este video y durante toda su vida, Señor, que el Espíritu Santo sea su guía, sea el que hable a su mente y a su corazón. También a mí, Señor, que traiga a mi mente la memoria la cosa que hemos estudiado también y que el Señor nos ayude a comprender aquellas cosas que tú quieres decir. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. El título de esta lección es muy interesante. Un día en el ministerio de Jesús. Vamos a ver cómo eran los días de Jesús. Así que eso es lo que vamos a ver esta semana. Y le dijo, vengan en pos de mí y lo haré pescadores de hombre. Marcos 1:17. Fíjense que cada evangelio uno se podría preguntar por qué 4 personas escribiendo acerca de lo mismo. Y si se fijan, cada persona pudo ver algo diferente de las mismas situaciones. Eso nos ayuda o nos enseña que cada persona ve la misma cosa, puede ver una misma cosa y tener percepciones diferentes y no está mirando mal, simplemente a cada persona le llama la atención las cosas de manera diferente. Quizás ustedes ven este cuadro detrás de mí, no sé, algunas personas se van a fijar en que hay flores, otro que hay árboles, otro que hay luz, otro que hay hierba, otro le va a dar paz, otro va a decir que aburrido, etcétera, etcétera. Otros podrán ver, quién sabe qué podrán ver. A veces la mente está tan distorsionada que se ven cosas que realmente uno se queda, wow, pero ya eso es otra historia. Eh, Vamos a ver cómo personas dirigidas por el Espíritu Santo se detenían o su atención era llamada a situaciones muy diferentes. Primero, el Evangelio presenta el comienzo del ministerio de Jesús de una forma peculiar. Mateo lo presenta, primero comienza eh, con el llamado de los discípulos, de algunos de los discípulos y el sermón del monte. Lucas narra el sermón inaugural de Jesús en una sinagoga, mientras Mateo lo presenta al aire libre en un monte. Lucas se va a la sinagoga y presenta el tema inaugural de Jesús en una sinagoga. Marcos presenta un llamado de 4 discípulos y describe cómo era un sábado de Jesús en Capernaum y qué ocurrió luego. Este sábado con Jesús, al comienzo del Evangelio, da al lector una idea de quién era él. O sea, ya él lo está presentando en el segmento de Marcos que estudiaremos esta semana. Vamos a ver que Jesús le ordena a un demonio que salga, o sea, libera a una persona de un demonio. Sana a un leproso que lo declara limpio, y el énfasis de esta lección es particularmente la sanación de la persona. Al escritor le gusta usar la palabra inmediatamente para ilustrar la rapidez característica del ministerio de Jesús. Recordemos que el ministerio de Jesús solamente en la tierra solamente duró 3 años y medio. Todo lo que él hizo lo hizo en ese corto periodo. Y la lección del domingo se titula
El título es un mandato o una invitación, vamos a decir, sígueme. Y aquí en Jesús le está diciendo, sígueme. Y vamos a ver Marcos, el capítulo 1, el versículo 1, los versos del 16 al 20, y vamos a ver que vamos a encontrarnos con unos personajes que durante el ministerio de Jesús fueron como los protagonistas. Esos fueron los que le dieron a Jesús de qué hablar, fueron los que siempre estaban ahí. Y eso vamos a hablar. Dice que caminando Jesús junto al mar de Galilea vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pecadores. Y les dijo, venid en pos de mí y yo haré pescadores de hombre. O sea, Jesús le habla en su propio idioma. Ellos eran pescadores y Jesús hacía una analogía de cómo era atraer a las personas a Jesús, a él, con el oficio que ellos hacían. Quizás si ellos hubiesen sido agricultores, le iba a decir, vengan y yo lo haré, yo les enseñaré, no sé, cómo hacer crecer los frutos o algo así. Eso se hablaba en el idioma de la persona. Al instante dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante encontraron otros dos pescadores, pero estos pescadores tenían un estatus diferente. Fíjense que estos eran los hijos de Zebedeo, mencionan los padres, era Santiago y su hermano Juan, estaban en las redes, arreglando las redes, y enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre a la barca con los jornaleros. O sea, esta gente, Santiago y Juan, eran diferentes. Eso lo vamos a ver más adelante. Déjame no adelantarme. Cuando ellos recibieron la invitación a Jesús a seguirlo, ellos no dijeron, oye, dame un tiempo para arreglar mis cosas, para ir a mi casa. No, ellos, aquí dice que ellos siguieron a Jesús. No, no dice que hubo un tiempo de preparación. Ellos inmediatamente le siguieron. Y vemos aquí que Simón era el famoso Pedro y su hermano Andrés, y los dos hombres estaban arrojando las redes, o sea, ellos estaban en plena acción, estaban trabajando cuando Jesús vino y le dijo, ven y sígueme. Y no hace una mención de un bote, otros accesorios, o sea, no se hace mención de que estuvieran en un bote, quizás estaban ahí sin nada, arrojando las redes. Eh, Esto quiere decir que no estaban en una buena condición económica. Mientras tanto, este escritor, esto es lo que está enfatizando. Fíjense que él está tomando a Marcos, que está enfatizando el llamado que hizo a Jesús. Y este escritor está enfatizando que Jesús, quizá otro escritor ve otra cosa, pero él está enfatizando en que Jesús llama a diferentes clases sociales. Pedro, Simón, en ese momento era Simón, después fue que Jesús se le cambió el nombre, y su hermano Andrés estaban pescando, pero no dice que tenían botes, solamente estaban tirando las redes, lo que quieren decir que tenían no una muy buena condición económica. Mientras tanto, o en contraste, Santiago y Juan se dice que estaban en un bote, que estaban con su padre, que tenían ayudantes o jornaleros, trabajadores, lo que quiere decir que esto era una pequeña empresa, o quién sabe si era una empresa. O sea, tenían una situación económica mucho mejor, y Dios, Jesús, perdón, llama a ambos, a esos dos grupos de lugares diferentes, los llama a seguirlo con diferentes recursos económicos. Dios no hace acepción de personas. Eso es aquí nosotros después del pecado que hacemos, esa que no está muy bien que digamos, pero el pecado ha hecho estragos en nosotros. El llamado de Jesús a estos hombres simple y directo: ven, y le dice de una vez, no le dé explicaciones, ven y yo te voy a hacer pecadores de hombres. Aquí no se dice que ellos preguntaron ni que dijeron qué implicaba ese llamamiento. Ellos simplemente dejaron su instrumento de trabajo y siguieron a Jesús. Quizás uno de estos discípulos, ellos eran discípulos de Juan el Bautista, así que estaban relacionados. Quizás vieron cuando Jesús fue bautizado y la declaración que hizo Juan el Bautista, así que ellos quizás por eso no hicieron ningún señalamiento.
Eh, y aquí dice, reflexiona acerca de por qué estos hombres dejaron todo inmediatamente y siguieron a Jesús. Vuelvo y digo, quizás ellos ya habían escuchado hablar de Jesús, quizás lo habían visto con Juan el Bautista cuando vino, quizás vieron eh, aquel cuando vino la paloma sobre él, lo declaró el Mesías, quizás ellos estaban esperando el Mesías y vieron a este hombre o lo vieron como la solución a todas sus situaciones. Eh, y la vida de estos hombres nunca volvió a ser igual. ¿Qué has sido llamado a abandonar para seguir a Jesús? Reflexiona en las implicaciones de tu respuesta, especialmente si no puedes pensar en algo, porque siempre hay algo que dejar, realmente hay algo que dejar. A veces son costumbres, a veces son eh, hábitos, a veces son cosas materiales, a veces es un trabajo, a veces son muchas cosas que nos impiden seguir realmente a Cristo. Así que eso a cada persona es diferente. En la parte del lunes, un inolvidable servicio de adoración. Y aquí vemos que pues, Jesús estaba en casa de su discípulo Pedro y dice que fueron a Capernaum y cuando llegó el sábado Jesús entró a la sinagoga y empezó a enseñar y la gente se admiraba de su doctrina. ¿Saben por qué se admiraban de su doctrina? Quizás no era que Jesús era un hombre que hablaba muy bonito, eso es muy bueno. Yo no estoy diciendo que nada malo, siempre olvido la pregunta, siempre se me escapa de la mente esa carismático. No, quizás no era que era carismático, quizás lo era, yo no estoy diciendo eso, ese no era la fortaleza que era, no era su carisma, no era su forma de hablar. Lo que atraía a Jesús era que a diferencia de los escribas y fariseos, fíjense, los escribas y fariseos hablaban bien, conocían la ley, eran expertos en la ley, pero ellos tenían una disonancia, ellos hablaban una cosa y hacían una cosa. Fíjense que Jesús, la autoridad de Jesús era que él hacía lo que decía. En eso consistía la autoridad de Jesús. Eso era lo que maravillaba a la gente de Jesús. Esa o sea, no había disonancia en lo que él enseñaba y en lo que él decía. Eh, Lamentablemente nosotros en algún momento vamos a tener alguna disonancia, pero Jesús no era así, Jesús era perfecto, a nosotros todavía nos falta llegar a ese lugar. Yo no estoy diciendo que seamos hipócritas, pero muchas veces lamentablemente decimos cosas que todavía están en nuestra meta por alcanzar, que no hemos alcanzado. Eso no está mal. El asunto es que siempre todo, o sea, que todo lo que digamos sea diferente a lo que hacemos. Eso, ahí hay un problema. Eh, y entonces, ¿qué otra cosa decía? Y estaba en la sinagoga, fíjense que aquí hace una mención que dentro de la sinagoga, en el lugar donde se supone que era que la presencia de Dios estaba, había una persona con un espíritu inmundo impuro que se puso a gritar, ¿qué tiene contra nosotros Jesús Nazareno? ¿Ha venido a destruirnos? Sé quién eres, eres el Santo de Israel. Pero Jesús reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo sacudió con violencia y clamando a gran voz salió de él. Y todos se maravillaban por lo que dijo, porque ellos tenían y preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina con autoridad? Estaba acostumbrado a ver algo que no era de ese calibre. Y aún ordena a los espíritus inmundos y lo obedecen, y pronto su fama se extendió por toda la región de Galilea. Y si alguno de estos momentos pueden no solo ser inolvidables, sino transformadores. La gente se admiraba de su doctrina, vuelvo y digo por eso, porque tenía autoridad, porque había no había disonancia, había
lo concordaba sus actos con sus palabras. Eh, Impactado sin duda de la enseñanza de Jesús, exclamó: ¿qué tiene con nosotros, Nazareno? Has venido a destruirnos. Eso era el enemigo hablando a través de esa persona. Sé quién eres. Saben que los demonios creen y tiemblan. Lo que ellos no hacen es que se arrepienten. Ellos creen, tiemblan y reconocen que Dios es Dios, más de lo que lo reconocería un humano. Ellos reconocen quién es Dios. Y Jesús sanó el demonio. Dice, uno espera encontrar personas y cosas santas en un ambiente de adoración, pero eso no siempre es así. No hay impureza y impiedad. Como yo he escuchado un sermón hace un tiempo, cuando uno entra a una iglesia, o sea, no todo el que entra a una iglesia está convertido realmente. Una persona puede estar toda su vida en una iglesia y nunca haberse convertido, puede saber todo y no haberse convertido. Y yo no estoy hablando en serio, fíjense, en el tiempo de Jesús eso le pasaba a Nicodemo. Él era un maestro de la ley y no había nacido de nuevo, ni siquiera, o sea, ni siquiera entendía el término. Eh, no era que él no se hacía, él no sabía. El joven rico guardaba toda la ley y nada, los fariseos hacían largas oraciones, se sabían o sea, la Biblia de ese tiempo, la Torá, se la sabían de memoria y aún así ellos no, ellos no habían sido convertidos. Ellos atacaron a Jesús cuando Jesús apareció. Eso es lo que sucede. El pez no se vuelve pez porque esté en el agua, porque nade, y un ser humano no puede ser santo a menos que no permita que Dios haga la transformación en la vida. Eso es así. Yo me podría explayar en este tema, pero realmente es así. Eh, Aquí podemos ver la realidad en el gran conflicto, esa lucha que Jesús siempre tuvo durante todo su ministerio. Y fíjense en el lugar donde se lo encontró, en la sinagoga. Pero el demonio vuelvo y digo, siempre sabe y lo reconoce públicamente. En segundo lugar, la orden del hombre es incomprensible. ¿Por qué la orden? Cállate. Quizás por razones políticas Jesús no quería que se le declarara de una forma tan abierta. Quería quizás mantener un perfil bajo, no llamar mucho la atención, porque recuerden, él estaba comenzando su ministerio y él no quería que el ministerio se acababa antes de tiempo. El que él dijera que él era el Mesías así tan abiertamente le podía traer problemas con las leyes, con el gobierno y problemas de celos, de envidia y de todo lo demás. Por eso Jesús mantenía en muchas ocasiones un perfil bajo. El llamado a Jesús al silencio tiene considerar ciertas connotaciones y vamos a ver que Marco le da mucho énfasis a que él le decía que no dijeran quién era. Hasta que llegó un momento que ya él decía, díganlo, o sea, pero díganlo porque ya su ministerio estaba por terminar. Las personas no solo necesitan saber quién es Jesús, sino que también necesitan tomar una decisión sobre cómo responderán a su venida y lo que significaría para ellos. Al tratar de dar testimonio a otros, ¿cuándo podría ser prudente no presentar todo lo que creemos acerca de la verdad presente? Fíjense, cuando una persona le está hablando a otra de Jesús. Bueno, es que depende de la persona, que cada situación es totalmente diferente. Mire, hay personas que lo que le llama la atención del evangelio es la parte de la profecía, la parte de, esa parte le llama, otra vez, otros quieren ir más suave, o sea que depende de la persona, hay que ir despacio, no se le puede decir todo a la verdad a una persona así de momento, eso hay que ir muy despacio. Y vuelvo y digo, depende de la persona también. Aquí otra vez nos dice,
Eso de guardar silencio dice aquí que se llama el secreto mesiánico. En la parte del martes, el ministerio sabático. Y vamos a ver otra vez, como dijimos, esto se titula Un día en la vida de Jesús, y vamos a ver cómo era la vida de Jesús. Y cuando Jesús salió de la sinagoga, ya vimos que fue a la sinagoga, primero llama a 4 discípulos, luego va a la sinagoga, allí se encuentra, ahí habla y habla con autoridad, se encuentra con una persona endemoniada en la sinagoga. Luego no habla de que él fue a la casa de Simón con Santiago y Juan, y la suegra de Simón estaba enferma, tenía fiebre. Y aquí se dice que en esa época tener fiebre era un asunto de vida o muerte, vivía o moría, una de las dos. Y Jesús se acercó y la tomó de la mano y la levantó, y enseguida la fiebre dejó y se puso a servirle. O sea, ella sanó inmediatamente. Otra de las cosas que vemos aquí es que cuando Jesús fue la tarde enseguida que el sol se puso, le trajeron a todos los enfermos y endemoniados de la ciudad y se montaron a la puerta, y sanó a muchos que padecían diversas enfermedades y echó muchos demonios, y no dejaban los demonios de decir que los conocían. Vuelvo y digo eso. Los demonios no se pueden resistir a la presencia del Señor. Como ellos lo que hacían era adorar al Señor, ellos lo siguen haciendo. Es algo que está ahí. Y aquí sigue, muy de temprano en la mañana, aún oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario y se puso a orar. Simón y sus compañeros lo buscaron, y al hallarlo le dijeron, todos te buscan. Y respondió, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para todo esto he venido. Y predicaba en la sinagoga y echaba demonios. Fíjense que aquí la pregunta es, ¿qué importantes lecciones pueden ser extraídas de lo que hizo Jesús aquí? Fíjense que Jesús tenía un ministerio bastante activo, sanaba, sacaba demonios, eso se menciona mucho aquí. Fue a la sinagoga, fue a casa de Pedro, esta mujer estaba enferma, casi de muerte, él la sana, y ella enseguida comenzó a servir. Entonces, vuelve, se ve una vida, la vida de oración que tenía Jesús. Dice que muy de temprano él se levantaba y se iba a orar. Ese era el secreto del ministerio de Jesús. Quizás antes de que, bueno, ahí en ese tiempo la gente se levantaba antes con el sol, o sea, con la puesta del sol, así era. Pero él lo hacía antes y se iba a orar, y lo hacía a solas, no con nadie. Eso es muy importante. Es bueno la oración grupal, pero la oración que realmente fortalece, la que es aliento del alma, es la oración personal. Y aquí se dice muy temprano, en el silencio, o sea, esa era prioridad para él. Y aquí en Lucas 6:12 vamos a ver que Lucas también menciona esa vida que tenía Jesús, que era la savia, era lo que realmente lo sostenía. 6:12. En estos días Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche orando. Así era Jesús, pasaba la noche orando. Él iba solo con su padre a orar. Muchos cristianos han establecido momentos específicos para la oración. Esa práctica es correcta y provechosa, pero también puede volverse una rutina. Fíjense que es bueno tener rutinas, pero a veces es bueno romper la rutina, porque cuando uno tiene rutina, comienza a hacer las cosas por costumbre, automáticamente muchas veces no reflexiona en ella. O sea, exactamente lo hace sin pensar. No sé si le ha pasado, pero muchas veces cuando una persona hace algo consecutivamente a cierto día, a cierta hora, la cosa se convierte en una rutina. A veces hay que salir del molde preestablecido. Eso aplica a todo.
A veces hay que coger diferentes caminos, a veces hay que ir a diferentes lugares, a veces hay que ir diferentes cosas. Lo que sí no debe cambiar es que la prioridad en el día debe ser ese encuentro con nuestro Dios. Debe ser lo primero, a veces antes de absolutamente todo. El punto es no encerrarse uno mismo en una especie de fórmula invariable. Yo a veces tengo que cambiar las cosas, tengo que escribir o tengo que hacer algo diferente, porque si no, el asunto se vuelve una rutina y no es bueno. Eso yo lo he experimentado. A veces uno pierde hasta el interés de las cosas. Pedro y sus compañeros no fueron con Jesús al lugar de oración, lo dejaron solo, él tenía que estar solo con su padre. Probablemente conocían el sitio, pues lo encontraron, ellos fueron, pero quizás Jesús le dijeron, déjame, sabe que Jesús iba a orar con los discípulos, pero él no oraba con los discípulos, él lo dejaba a cierta distancia. En muchas ocasiones eso ocurrió. La última de ellas fue en el Getsemaní. Él no oró con ellos, él lo dejó, quédense aquí, y él se iba. En el monte de la transfiguración también. Así que eso nos muestra que debe ser algo Dios y tú, nadie más. Y Jesús tenía sugerencia de que entendiera emocionalmente la experiencia del día previo y seguía sanando y enseñando. Esas son las bases del evangelio: es predicación, enseñar y sanar. Sorprendentemente, Jesús se niega a ello y señaló un campo de servicio más amplio en favor de otro y dijo, vamos a lugares vecinos, o sea, extendió su territorio para que predique también allí, porque para eso he venido. Él necesitaba, vuelvo y digo, necesitaba sacar tiempo de la oración porque ese era el secreto del ministerio, así se llama la lección, el secreto del ministerio de Jesús. Era la oración, no era otra cosa. Y aquí dice, puede guardar un secreto, debería guardar un secreto. Fíjense, hay personas que no guardan, que uno no puede porque todo lo dice. Pero aquí dice que puede guardar un secreto, Marcos 1:40-45. Dice, un leproso vino a él y de rodillas le rogó, si quieres puede limpiarme. Jesús se compadeció de él, extendió su mano y lo tocó. Esto aquí es interesante, yo lo voy a leer todo. Y así quedó, la lepra desapareció y el enfermo quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió observándolo severamente. Mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrale al sacerdote y ofrece la ofrenda de tu limpieza para testimonio de ellos. Pero él apenas salió, empezó a divulgar el hecho. Como resultado, Jesús no podía entrar libremente a ninguna ciudad, sino que se quedaba en lugares solitarios y acudaban a él. ¿Usted le ha dicho alguna vez a un niño, no haga esto? Es lo primero que ellos hacen. Aquí pasa igual. Jesús le dijo, no lo haga, y eso fue lo primero que le hizo. Fíjense, aquí esta lección es importante. Fíjese que Jesús se relacionaba con todos, con los marginados de la sociedad. Hace, creo que fue 1 año o 2, yo comencé a escribir sobre Mateo y me llamó mucho la atención cuando leí esta lección, porque este hombre, este escritor de cosas, o sea, vimos cosas muy similares. Yo la vi en Mateo, noté esas características. Jesús no siempre sanaba de la misma manera. Él a veces suplía otras necesidades que no eran tan evidentes a la vista. Este escritor está mencionando, me pareció wow, tuvimos esa conexión, solamente que él lo vio en el libro de Marcos. Fíjense que este hombre tenía una condición en la piel. Si nosotros leemos el libro de Levíticos, en los capítulos 13 al 15, vemos lo que era la lepra para Jesús. Aquí ya dice que no era la lepra que se conocía, la lepra ya tiene
ya casi no abunda, en ciertos lugares sí, ciertas regiones sí, y ya hay cura. Eso se llama la enfermedad de Hansen. Pero hay muchas lepras. Esto se conoció mucho tiempo después del tiempo de Jesús, fue reconocido en el tercer siglo antes de Cristo. Pero la enfermedad, había una serie de condiciones, enfermedades cutáneas, que no todas eran la lepra que se conoce en el día de hoy. Algunas eran más leves, pero sí lo que queremos decir es que la lepra era una condición horrible, porque no solamente afectaba la salud física, la lepra afectaba la salud social, o sea, la parte social de la persona, la parte económica, eh, la parte emocional y la parte espiritual. Y le voy a decir por qué. En la parte física, obviamente, él estaba enfermo, pero encima de él estar enfermo, la persona que tenía lepra tenía que alejarse de todos sus conocidos, o sea, tenía que irse fuera de la ciudad. Eh, era marginado, era separado. Eh, y encima de eso tenía que gritar inmundo, inmundo para que nadie se le acercara. O sea, imagínense la carga emocional. Estoy enfermo, a veces cuando la persona está enferma se vuelve vulnerable y quiere estar, qué sé yo, con su familia, con su conocido, pero esa encima de estar enfermo de su piel, que realmente era una enfermedad muy fuerte, porque la lepra que conocemos, y ahí lo dice también en el libro de Levítico, cuando era grave, la piel se comenzaba a quitarle. Gracias a Dios que ellos no tenían, ellos no sentían, pero la piel se le caía. Eh, a veces ustedes piensan que sentir dolor es malo, pero realmente es, en ciertas circunstancias es bueno. Ellos no sentían dolor, así que ellos podían tocar algo y podían quemarse, cosas así, la piel se le caía, ellos no se daban cuenta. Entonces, eran marginados, eran desterrados, estaban solos, eso afectaba su salud emocional. Y en el sentido social, el hecho de no poder estar una persona así, quizás podía estar con uno de ellos. ¿Y por qué afectaba la salud espiritual? Porque el centro de, del culto, de la adoración a Dios era el templo y ellos no podían entrar al templo. Se dice que podían entrar a ciertas áreas, pero no donde había personas, o sea, era un lugar restringido, no tenían todo el acceso al templo, así que esta enfermedad era horrible, afectaba todo, esta enfermedad era devastadora. Y este hombre, este leproso, se acerca donde Jesús y le dice, si quieres, es muy cortés. Él no le dio una orden, él le dice, si quieres puede limpiarme. Y Jesús se compadeció, se movió a compasión. Él no simplemente sintió empatía por ese hombre, sino que él fue más allá y sintió un tipo de compasión tan grande que Jesús no solamente, fíjense, en mucho tiempo Jesús hablaba y la persona se sanaba. Él pudo haber hablado, pero Jesús lo tocó. ¿Por qué lo tocó? Porque por lo que acabo de decir, este hombre no solamente estaba enfermo físicamente, sino emocionalmente. ¿Quién sabe cuánto tiempo hacía que nadie tocaba a ese hombre y él lo tocó? Porque el que lo tocaba se volvía inmundo. Y Jesús sabiendo, él sabía que no se iba a volver inmundo, pero que los demás lo iban a ver como inmundo, él lo toca. Eso se llama compasión. Eh, y este libro, eso fue lo que yo vi también, este libro de Marcos, Jesús usa mucho el toque. A la suegra de Pedro la tocó, a él lo tocó. O sea, Marcos se fija mucho en ese detalle. Y dice que él fue y le dijo que fuera sacerdote y no dijera nada. Tenía que ir al sacerdote, llevar una ofrenda para que el sacerdote lo declarara limpio y le permitiera volver a su casa, lo permitiera reintegrarse a la sociedad y a la vida del templo. Así que ese era el proceso y eso fue lo que hizo. Pero este hombre estaba tan agradecido, que él no pudo callar lo que pasaba. O sea, él fue salvo y quería decir,
que alguien lo había salvado. Es algo que se supone que pase. Cuando uno le pasa algo bueno, quiere decirlo a las demás personas. Entonces, pero el leproso sana, exacto, él no cayó. Esa es mayormente la lesión de la parte del jueves. Él no guardó un secreto. Él fue salvo y él quiso compartir el secreto de su salvación. Él había sido sanado. Y ese más o menos era el cuadro de un leproso. Una persona que vivía sola, gritando inmundo, inmundo para que nadie se le acercara. Y de ese mundo Dios lo sacó. Jesús lo sacó y de qué manera. Ya para terminar, ya vimos estos elementos que están en el libro en un día en la vida de Jesús. Vemos que Jesús llamó a personas de diferentes situaciones económicas. Vemos que Jesús va y visita a la familia de uno de sus discípulos, una persona enferma, la sana, la toca, la sana. Vemos que Jesús tenía una vida de oración. La fortaleza de su ministerio era que la prioridad de él era la oración privada. Eso es muy bueno. La oración privada es bueno puntualizar ese punto, valga la redundancia, que era la oración privada. Y vemos que Jesús no quería que supieran que su ministerio, o sea, no quería que se le declarara el Mesías para no poner en peligro su ministerio, porque aquí dice que cuando lo declaraban, entonces tenía que ir a lugares solitarios, no podía ir a las ciudades porque la gente lo seguía mucho, o sea, querían salvarlo. Vemos que va a la sinagoga y se encuentra con un endemoniado y el endemoniado declara que él es Jesús, porque eso es lo que ellos hacen. Ellos creen en él y lo temen, lo conocen. No se pueden resistir a él porque él es su creador. Eh, y vemos por último esta historia tan conmovedora de este leproso y cómo Jesús fue contra todo lo establecido, contra todas las leyes. Fíjense que hay leyes que se pueden, por compasión, hay leyes que se pueden eh, dejar de cumplir. Esa era una de las leyes, porque esas leyes tenían un motivo, ya se habían cumplido. Esas leyes lo que tenían era el motivo de proteger a la población contra un virus o una pandemia, porque imagínense en ese tiempo sin condiciones una persona podía infectar una ciudad entera de la lepra, eso ese era el tiempo, y como Jesús no se iba a infectar, él tocó a esa persona. Eh, y fue contra la ley. Fíjese que él desobedeció la ley porque la misma ley de Mosé decía que una persona no podía tocar un leproso. Él la toca, pero entonces obedece, le dice a él, obedece esta ley y ve a donde el sacerdote para que él te declare limpio, porque entonces esa ley ayudaba al leproso a restablecer su vida social y entonces sanar la parte emocional y toda la demás. Así que Jesús jugaba, Jesús no analizaba las situaciones. Nosotros tenemos mucho que aprender cuando tenemos un enunciado a aplicar el análisis, la mente, la parte analítica, analizar situaciones. No todas las situaciones se manejan de manera igual, muchas son diferentes, pero para eso hay que saber, hay que tener información para saberlo. Jesús tenía ese tipo de conocimiento de ver esto sí, esto no. Ya en el resumen nos dice qué cuadro presenta Marcos 1. Jesús tiene autoridad para llamar discípulos y quienes él llama responden. Jesús es santo en contraste con los espíritus impuros que están a las órdenes de Satanás. Es una gran batalla entre el bien y el mal. Jesús tiene más poder que los demonios. Jesús es el creador. Jesús tiene compasión de los enfermos y lo ayuda y lo toca. No solamente le dice la palabra, sino los toca, aun cuando nadie lo haría. ¿Por qué lo hizo? Porque nadie lo haría y él hizo lo que nadie hacía. Mientras estaba Jesús en la sinagoga, hablaba
del reino que había venido a establecer, de sumisión, la libertad a los cautivos de Satanás, fue interrumpida por un grito de terror. Un loco se lanzó delante de él, de la gente. Déjanos, que tenemos contigo, Jesús de Nazaret. Eso era el enemigo, y él reconoció, el enemigo reconoció que Jesús era Dios. Ahora no es todo confusión y alarma, la atención se desvió de Cristo y la gente ya no oyó la palabra. Tal era el propósito de Satanás al inducir a su víctima a la sinagoga, pero Jesús reprendió al demonio y tenía autoridad sobre el demonio y le dijo: sal y cállate. El desierto de la tentación se volvió a encontrar frente a frente al enemigo, y siempre se volvió a encontrar. El demonio ejercía todo su poder para tener control de su víctima. Perder terreno sería dar una victoria a Jesús. Parecía que el torturado iba a perder su vida en la lucha contra el enemigo que había arruinado su virilidad, pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. Esto lo encontramos en El deseado de toda la gente, la página 220 al 221. Y el Salvador tenía un ministerio activo, iba a los lugares, de un lugar a otro, en contacto constantemente con la persona, predicaba, educaba, sanaba los pilares del evangelio, y mantenía un enfoque sereno durante su ministerio en favor de las personas. Indudablemente eso fue posible en virtud de la experiencia de la oración. Todo eso era con la oración. Piensa que podría ser una agenda manejable de la cantidad de tiempo dedicada a la oración y a la escritura, y encuentra un esquema, o sea, estudia la Biblia. Y olvidé decir que una de las cosas que Jesús hacía era que él predicaba con autoridad, no como los escribas, porque había una consonancia en lo que él hacía y decía, algo que a nosotros realmente tenemos que llegar ahí. Todavía no somos perfectos. Cuando lo seamos, no vamos al cielo. Mientras tanto, hay que tratar de ser lo más consonantes posible, con la ayuda de Dios y con la ayuda de la oración. Bueno, sin más, yo me despido. Espero que tengan una excelente semana, y que sigan estudiando la Biblia y la lección, y que vivan una vida de oración también. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti agradecidos por el ejemplo que tú nos dejaste, cómo era tu vida, cómo era tu ministerio, Señor, cómo tú fuiste fortalecido a través de la oración, y la misma oportunidad la tenemos nosotros, Señor, como tú hiciste tanto bien, como tú no hiciste asesión de personas, como te compadeciste y tocaste a las personas, a los intocables. Llegaste a los que quizás las personas no llegaban. Ayúdanos, Señor, a hacer lo mismo. Ayúdanos a confiar cada día más en ti, a imitarte cada día, Señor, y bendice a cada persona que nos ves, súplele sus necesidades, tú sabes cuáles son. Quizás tú no estás entre nosotros físicamente, pero el mismo poder que tuvo en ese tiempo, Señor, está disponible para nosotros, para suplir nuestras necesidades de acuerdo a tu voluntad. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, y hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.